La voz psicoanalítica del mundo. ¿Qué tal, querido público? Sean bienvenidos a Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, este miércoles 12 de enero del año 2022, en esta nuestra primera semana de transmisiones de este año y donde renovamos, por supuesto, el compromiso por neocrear permanentemente este espacio y cada una de las actividades que lanzamos en Freudiana Radio y en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Actividades como esta, donde lo saben bien, querido público, permanentemente los convocamos a que estén con nosotros, a que se hagan escuchar, a que se hagan presentes. Saben bien que su participación, como comentarios, preguntas, diferencias también, son muy, muy bienvenidos. Son no solo bienvenidos, también saben que son necesarísimos para nosotros. Así pues, siendo miércoles, saben muy bien que es la oportunidad en este espacio de volver a pensar y volvamos a pensar lo que en esta semana, desde el lunes, comenzamos como tema libre, como el reinicio de las transmisiones, el gusto de volver a vernos, de volver a escucharnos, la celebración, porque sigue siendo, por supuesto, de este año con las vicisitudes de las cuales somos conscientes de un incremento en la cuestión de los contagios por el coronavirus, que nos tiene, pues como desde hace ya casi 2 años, en una tensión muy particular del cuidado de nuestra salud, del cuidado de los otros, por supuesto. Y pues henos aquí desde el origen mismo de la creación de este espacio como una posibilidad de estar en contacto con ustedes, transmitiendo pues todos los beneficios que sabemos el psicoanálisis y desde el psicoanálisis nos compromete a transmitir, a compartir con todos ustedes. En un momento, por supuesto, que es más que importantísimo que esto se lleve a cabo, y me refiero pues a este momento aún de la pandemia, condición particular por la que el planeta todo seguimos atravesando. Entonces, miércoles volvamos a pensar el tema libre, si continuamos la conversación de todo lo que hemos abierto desde el lunes y ayer martes, y para ello, pues claro, démosle la bienvenida a nuestras tres colegas, las tres mujeres psicoanalistas, que ya están aquí listas, por supuesto, para tomar los micrófonos y como, ¿por qué no decirlo así? Como titular de los miércoles que saben bien, está aquí ya nuestra querida colega, la psicoanalista Valeria Reyes. Hola, buenos días. Eso de titular me gusta. Me gusta porque definitivamente es algo que yo hago con mucho entusiasmo. Principalmente es los miércoles, que es el programa en el que yo participo. Siempre es mi compromiso proponer algo para el programa y eso es lo que hago generalmente con la doctora Silvia, que hablamos previamente al respecto de qué vamos a preparar, qué nos va a inspirar. Por supuesto, todo en relación al psicoanálisis, que siempre eso es lo que nos anima, nos motiva. Y bueno, creo que el lunes para mí fue muy inspirador, sobre todo pues porque algo que a mí me fascina es el cine. Entonces, el poder hablar de esta saga del Señor de los Anillos y lo que eso ha podido transmitir, bueno, pues definitivamente me llevó a estar viendo de nuevo las películas, pues por supuesto que eso siempre es muy padre, volverlo a ver, revisar el discurso que la doctora nos traía, que es el discurso de Sam, y que a mí me llevó inicialmente a buscar en Freud lo que Freud trata en relación al héroe. Pero bueno, yo me encontré
de que resulta que en El Señor de los Anillos no hay ningún héroe, porque el héroe tiene que cumplir con ciertas características que son principalmente narcisistas. Entonces, pues esa fue mi principal sorpresa, pero también algo que yo comentaba con la doctora en relación a esto, pues nos llevó a pensar, pues actualmente cuáles son los héroes que existen, si es que estos existen, o aquellas personas o representantes dentro de lo social que la hacen de héroes, qué es lo que transmiten, ¿sí? Y si es que esto actualmente eh, tiene un papel, digamos, en lo masivo, en los valores también que se transmiten socialmente. Y me pareció muy interesante porque lo que yo pensaba a partir de esto, que me cuestionaba la doctora de cuáles son los héroes que actualmente tenemos, es que vivimos por medio de las redes sociales, principalmente por la corrección política y ahora estas formas que se dan de cancelación, en una violencia constante de ataques y de amenazas y de críticas muy feroces en estas posibilidades de las redes sociales. Entonces, algo que yo pensaba en relación a esto, que pues esto lo vivimos cotidianamente y que si hay una condición, por ejemplo, del trato humano entre seres humanos, tiene que ver con lo social, con la simpatía por el otro y con el cuidado por el otro. Y que esto definitivamente en las redes sociales está absolutamente desaparecido. Entonces, pues eso, pues de entrada es lo que les traigo y pues ya iremos conversando un poco más al respecto. Así es, muy bien, vale. Muy bien. Sí, titular de miércoles. Bienvenida, vale. Como Gracias. también bienvenida en el corazón mismo de Freudiana Radio, como bien lo saben, en los controles nuestra querida colega, la psicoanalista Giselle Mendoza. Cálido de Freudiana Radio, que, bueno, ahora que vivimos este tiempo de una violencia mediatizada, es decir, al servicio de lo mediático, era lo que me hacía pensar justo lo que estaba diciendo ahorita la doctora Valeria, de cómo renunciamos a nuestra propia violencia y muy fácilmente en una creencia de que la vía de canalización de esa violencia, o no tanto canalización, porque suena muy psicológico eso, pero sí la vía, digamos, de descarga de esa violencia sea lo que lo mediático nos propone. Me hizo pensar justo en esta bestialidad humana que vemos hoy día desarrollada, asusada principalmente por lo mediático de las redes sociales. Creo que en este tiempo en el que estas condiciones se dan a nuestro alrededor, en nuestro entorno, un corazón palpitante que esté sostenido por una voz que no es cualquiera, sino, bien lo ha nombrado la doctora Heiser-Bosch, psicoanalítica, y lo que ello implica, ¿no? Y lo que ello implica en el sostener actualmente y constantemente en un discurso que no entre justo a alcanzar la masa por sí sola, sino a tocar lo subjetivo de los que nos escuchan. Entonces, bueno, es un corazón muy particular el que palpita aquí en Freudiana Radio. Sí, coincido, muy particular, único, el corazón palpitante de Freudiana Radio. Y con todo corazón, por supuesto, le damos una muy cálida y cordial bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser. Sí, aquí estoy y me dejaba pensar tanto el tema no propuesto, pero sí la búsqueda de lo que encontró nuestra colega Valeria y que se inspiró en que teníamos, pues convenientemente, hablar precisamente de esto que acaba de mencionar muy claramente,
nuestra colega Giselle, la violencia mediática. Es decir, los medios no solamente nos han permitido conectarnos con nuestros seres queridos que pueden estar en el extranjero y que en estas fiestas navideñas, en donde no pudimos viajar, en donde no pudimos estar con ellos, y que prendimos el Zoom para que entonces pudiéramos participar de la fiesta de Año Nuevo y la fiesta navideña a muchas millas de kilómetros, bueno, millas y kilómetros, ay Dios, a muchas, a muchos kilómetros de lejanía de nuestros seres queridos, y que indudablemente vemos que si bien no está presente el cuerpo, está presente la imagen, está presente la voz, vemos cómo se mueven, cómo brindaron, cómo comieron, qué no hicieron, y estábamos metidos a través de los medios masivos de comunicación, a través de este invento, de esta creación, de poder comunicarnos con seres que amamos a una distancia gigantesca. Y que esto ha hecho también, digamos, pues el beneficio, la alegría, el gusto, lo bueno de las redes sociales, lo bueno de podernos decir muchas cosas que animen, que estimulen, que verdaderamente saquemos a los seres humanos, sobre todo los jóvenes, los niños, que son mi preocupación, niños y jóvenes, que son de alguna manera los más desprotegidos, incluyendo a los viejos, ¿por qué no decirlo? Incluyendo a los viejos que están a merced de parientes que los golpean, que los maltratan, que los estafan, que les quitan, digamos, toda su dignidad y que los tratan como si fueran un trapo viejo, viviente, molesto, incómodo y apestoso, ¿no? ¿Sí? Porque el ir a dejar a nuestros viejos a las instituciones de cuidado no garantiza que no sean maltratados, no garantiza que no sean, digamos, atropellados en su dignidad de personas. Entonces, tenemos para este año indudablemente que temas candentes que nos convocan, porque la situación emocional a nivel mundial se modificó. Y se sigue modificando porque pareciera que ahora, con esta prueba que nos pone el virus en su cuarta manifestación, ¿sí? Pareciera que la gente se ha liberado y está dispuesta a tener una gripa pesada, un mal momento, pero ya no está el fantasma de la muerte. Si te da el coronavirus, te mueres en 15 días, dependiendo, digamos, de la capacidad de tu sistema inmune para combatir el virus y para quitar los efectos de destrucción masiva que produce este virus, y que es una garantía de que en 15 días el ser humano se muere, porque no hay organismo que soporte los daños que este virus puede proporcionar. Entonces, yo veo que ahora pareciera que con singular alegría la gente dice, pues sí, me voy a contagiar, pero pues ya es una gripa leve. Ajá. Algunos que han tomado una decisión coherente y libre, justa en nuestro país, porque nunca fuimos obligados a vacunarnos, y eso es de aplauso. Eso es una visión que no pueden gozar, por ejemplo, los franceses, porque inclusive su presidente ya dijo que va a joder a todos aquellos que no se han vacunado, y que además la sociedad francesa se vuelve persecutoria, ¿sí? Y destructora de la dignidad de aquellos que no se han vacunado, porque los acusan de infames, los acusan de asesinos, los acusan de irresponsables, menos de que son sujetos libres que pueden decidir no vacunarse. ¿Sí? Que se considera que en Francia todo aquel que no se vacune es verdaderamente un ciudadano que atenta al bienestar de toda la ciudadanía francesa. Es por uno, miles estarían enojados con él. Entonces es una situación que en México no se vive, y que de eso tenemos que dar gracias,
No es lo mismo estar perseguido de que no puedes entrar al súper, no puedes ir al banco, no puedes subirte al tren ni al autobús porque tienes que enseñar tu, ¿cómo se llama esto? Tu pase Tu comprobante, sí, sanitario. Sí, el pase sanitario, o sea, tu comprobante de que estás vacunado, ¿sí? Y que se nos olvida que precisamente esa fue una situación que de alguna manera vivieron los judíos en la época de la persecución de los judíos. Tenían que llevar forzosamente un estandarte que los identificaba en cualquier parte donde ellos se presentaran, ¿sí? Y no pensamos que precisamente un sistema de este orden, de que a fuerza tiene que llevar el sujeto su pase de qué, de salud, ¿Sanitario? su pase sanitario, es exactamente como llevar la estrella que anteriormente llevaban los judíos en una chaqueta, ¿sí? Para identificarlos en cualquier momento, a cualquier nivel, en cualquier distancia, en cualquier posibilidad de observación. Y eso es lo que hace Macron. sí. En Francia hace Macron lo mismo con este pase de vacunación. Entonces tenemos mucho que festejar, que definitivamente en México no fue así como se propuso la vacunación, sino se propuso como cuídate, como ve por ti, ve por tu salud. Mira, es conveniente. Por ejemplo, vamos a ayudar a los maestros a que no estén bajo la situación de que los niños los contaminen. Entonces vamos a protegerlos con la vacuna. Todo el discurso fue completamente distinto. Pero, ¿qué me dicen ustedes de los festejos que hacían en la espera, digamos, de los que hacían la cola para vacunarse y que estaban los mariachis, estaba, digamos, el divertimento de que podían hacer algo de canto general o de gimnasia, estaban estas cosas que Las nunca... botargas, ¿Cómo? las botargas, había unas botargas que animaban a la gente y los hacían levantarse a bailar y tenían ya una canción y las botargas eran conocidas porque era un oso panda y creo que una vaca también. Bueno, la vaca, el oso, también, digamos, creo que apareció por ahí un dinosaurio Sí. y pues ya nada más faltaban algunos otros. Sí, Germán. Y doctora, en relación a esto, a mí me parece también que es digno de reconocer la respuesta del pueblo, como bien lo dice nuestro presidente, hablando del pueblo, que si bien hay un sector pues socioeconómico que me parece que disfruta mucho de estar señalando y demeritando manifestaciones de nuestro pueblo, también reconocer la participación ante este llamado y no ante la imposición, porque no es ninguna imposición, sino cómo ha respondido al llamado. Y tengo presente porque la semana anterior, me parece, escuchaba en redes sociales una entrevista hecha por los periodistas, Páez Varela y Alvarado, que entrevistan a un médico mexicano, él, especialista en salud pública y apellido Frisby. Y entonces este médico, lo que dentro de todo lo que explicaba, hizo un comentario que me pareció muy interesante en relación a la respuesta que él ha observado en el pueblo mexicano. Él en ese momento rápidamente comentó que vive, por su quehacer y su trabajo, su vida, vive parte en México y parte en Estados Unidos. Entonces, en este tiempo ha estado también en Estados Unidos y acá. Y entonces él decía, la gente no me lo podrá creer, pero la respuesta del pueblo mexicano es fabulosa en toda la cuestión de la pandemia. Dice, en Estados Unidos la gente ya no usa cubreboca, no les importa, andan como quieran. Y en cambio, dice, yo aquí veo, él dice, salgo, de repente si voy a un centro comercial o lo que sea, la respuesta de la gente aquí es muy buena en cuanto a mantener las medidas, como es el uso del cubreboca, y la respuesta también, él decía, de la población en el llamado a la vacunación. Entonces me parece que son signos, como usted ahorita lo venía diciendo, doctora, signos de reconocimiento de nuestra gente, del mexicano. Claro. Sí, pero no, pero que no hubiera sido así, si hubiera sido, digamos, con el defraudador del gobierno anterior. Ujú. ¿Sí? No hubiera sido esa la respuesta del pueblo, hubiera sido
digamos, de incomodidad, de molestia, de odio, de ay, estos payasos. Hubo mucha gente que no creyó que había la amenaza de muerte del coronavirus, la tuvieron que vivir en carne propia para creer, ¿sí? Y era tal la cantidad de muertos que, por cierto, México llevaba el menor lugar de muertos, ¿sí? Lo acaba de demostrar López Obrador con estadística en una de las mañaneras, ¿sí? Y que, sin embargo, la gente decía que era falso, que era un rollo del gobierno y que con el único propósito de robar, porque bueno, eso se nos quedó muy marcado, marcadísimo, ¿sí? El gobierno que tenemos de México, ¿a qué se dedica? ¿A robar qué? Pues a robar al pueblo. Entonces yo por eso no pago impuestos, yo por eso me las hago por arriba, por abajo, por atrás, por adelante, por como sea, con mi contador para no pagar impuestos o pago una cantidad mínima y llevo una doble o triple contabilidad. Entonces, México de esa manera vivíamos inmersos en la corrupción. Entonces, no hubiera sido la misma respuesta con el gobierno anterior. Esta respuesta es el logro de tener un líder honesto, de la honestidad del presidente. Que si lo tratan de bruto, que si lo tratan de estúpido, que si mal vestido, que si come en los poblados, digamos, y le va a dar tifoidea, en fin, tanta cosa que le desean al pobre López Obrador, ajá, independientemente de eso, con lo que no pueden es con decir, pero amén de todo eso, y que todo fuera cierto, ¿sí? Es un hombre honesto. Entonces, la honestidad de un dirigente que además ama a su país, que además protege a su pueblo, que además quiere a los viejitos, que además está preocupado por los jóvenes, que además quiere que los niños no padezcan, ¿sí? En fin, honesto. Y con esa disposición, bueno, pues con eso ya definitivamente brindemos con agua de Tehuacán, ¿no? Claro, Digo, que sí, para que sea propia, ¿no? Sí, 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 Giselle. que justamente todas estas cualidades que sostiene, que soporta el dirigente de esta nación, que es nuestro presidente, eh, han hecho posible el direccionar la construcción de un Estado de Derecho, de direccionar la construcción, la reconstitución de la nación mexicana en un proceso de transformación. Ha sido justamente esa, digamos, apertura a la libre expresión, al derecho de poder manifestar los puntos de vista contrarios, al soporte que él mismo le ha dado a sus adversarios, porque es él quien les da soporte, es él también el que les va dando dirección. ¿Por dónde los va direccionando? Los va direccionando por la vía de lo legal. Y así agoten todas las posibilidades de lo legal, hacia allá van dirigiendo, porque hacia allá él ha dirigido todo su movimiento. Y ha logrado una cosa muy, muy importante, porque, bueno, no sé, ahorita a mí me resonó muy fuertemente esta referencia que hace la doctora Heiser a la estrella, al estandarte que tenían que tener los judíos para ser identificados como judíos, porque nos habla justamente del señalamiento, de hacia dónde va apuntando este señalar con el dedo al otro, y va apuntando justo a la muerte del otro. Es lo que nos hace revivir la doctora Heiser con su referencia. Es el genocidio más promocionado, no es el único que ha acontecido en el mundo. Es el más promocionado, el más promovido, pero no deja de hacernos vivir una crudeza de lo que vivimos actualmente, ¿no? De tenerla presente, esa crudeza, de señalar al otro, de irlo a linchar. Y en relación con lo de López Obrador, es que ha logrado una posibilidad en donde la verdad salga a la luz, paulatinamente lo ha hecho,
y simultáneamente ha ido sosteniendo a que ese descubrimiento de la verdad no lleve a los sujetos a autorizarse a linchar al otro. No es cualquier cosa el movimiento hacia lo legal, hacia los medios, hacia el uso del derecho, hacia el uso incluso de los derechos propios en cuanto a la manifestación, pero ahí hay una línea justo en donde se puede desbordar hacia querer linchar al otro. Vimos el caso de la exposición de los jueces que no querían perder sus beneficios económicos, que podían mantener y sostener un salario mayor que el del presidente, y que lo que en el pueblo naturalmente se despierta es quererlos linchar. Les fueron a apedrear los coches, se los paraban, les iban y les gritaban todo lo que era posible gritarle, porque pareciera que en este cambio iba a haber la posibilidad de ahora sí nos lo ajusticiamos nosotros. Entonces, no ha sido cualquier cosa con las mañaneras, con el uso de un discurso, ir sosteniendo el que no sea tampoco de ese lado la descarga de la violencia, porque la descarga de la violencia por sí sola no es justicia. Entonces... Totalmente de acuerdo. Es decir, creo que usted señala la capacidad de un sujeto honesto para gobernar un país en donde la convocatoria al linchamiento es muy sencilla. Sí. Es muy sencilla. El convocar, digamos, a la población a linchar al otro es de lo más estimulante en los mexicanos. Entonces, no se trataba de que ahora el pueblo, respaldado por las develaciones que se hacían en las mañaneras de todos aquellos que querían seguir recibiendo cantidades exorbitantes de dinero mensuales que ni siquiera les alcanza a gastárselos, ¿sí? Porque tendrían que estar haciendo unas actividades para gastar un dineral diario. Entonces se trata de una acumulación. Estaban acumulando y siguen acumulando. Bueno, pero no se trataba de que entonces el pueblo ahora los linchara, sino precisamente la palabra, digamos, utilizada por el señor presidente es ahora que lo fueron. Un reportero del Reforma lo fue nuevamente a provocar, ¿sí? Hablándole de que Montreal había dicho que había una tiranía con la Cuarta Transformación. Entonces lo trató de tirano y que se lo espetaba el periodista del Reforma, y entonces, pues muy tranquilo López Obrador, pues no es tu culpa, ¿no? A ti te mandan, tú tienes que traer eso acá, ¿no? Es decir, no eres tú, pero verdaderamente lo que quieren es, pues, que nos matemos entre los dos, que nos confrontemos, que nos enojemos el uno con el otro. No, Monreal, si tiene ganas de decir eso, tiene todo el derecho y todo mi respaldo. Lo que pasa es que ahora tiene que demostrar que efectivamente la Cuarta Transformación es una tiranía por parte de López Obrador, ¿no? Y bueno, pues que lo demuestre, porque si no, entonces nada más sería digamos, un decir, una creación en el decir de Monreal, de que ahí viene el coco. Oigan, ahí viene el coco, y entonces pues todos a correr. ¿Por qué? Porque creemos en la palabra del otro. Entonces, ha sido, digamos, exceso en ese sentido de lo que usted señalaba, Giselle. López Obrador dice, bueno, lo estamos llevando a cabo, pero legalmente. Bueno, esto tarda porque es del asunto de la fiscalía. Y pues tenemos que esperar a que se haga legalmente el procedimiento. Entonces ustedes me demandan sangre. Exacto. Sí, sí. Y en ese sentido, nunca pierde su principio de humanidad. Es un sujeto que es humano y que cuida de esa manera siempre
las acciones de los otros y las suyas propias, ¿no? Entonces, algo que yo pensaba es, por ejemplo, en su forma de actuar. En la mañanera de ayer salió para poder comunicarse y decir que estaba bien. Entonces estaba él sentado en su escritorio y tenía el oxímetro y tenía el termómetro, que es la pistolita esta que se pone en la frente. Y entonces él ahí públicamente se iba a tomar la temperatura y se iba a tomar la oxigenación para poder transmitirle a la gente que no estuviera preocupada, que él estaba bien y que sí, pues estaba contagiado, pero que iba su organismo respondiendo y que no estaba en un agravamiento. Pero cuando él estaba hablando, yo me di cuenta que yo estaba al pendiente de ver cuánto salía en su temperatura y en la oxigenación. Y poder decir, ah, no, pues sí, sí está bien. Pero que eso permite que uno pueda entrar en un contacto humano con él. Exacto. Y que ha sido muy criticado porque sale con los pantalones largos, andaba en un suru, se detiene a hablar con la gente, no usa las camionetas blindadas, mandó a volar a la Guardia Presidencial, y eso precisamente es lo que hace que uno pueda tener un contacto con él, inclusive afectivo. Claro. Y ahora que tocó usted, digamos, un presidente humano, ¿por qué no nos echa su rollo que fue a investigar de qué es lo humano? Bueno, me parece que es muy importante porque hay dos vertientes de hablar de lo que nos constituye a los seres humanos como humanos. Lo primero surge a partir de la filosofía y hay una definición que hace Kant en relación a que lo humano sería la preocupación y la simpatía por el otro y cómo eso se va a transmitir universalmente en las relaciones sociales y también en las relaciones íntimas. Pero también esa situación de lo humano ha ido evolucionando, entre comillas, porque estos principios filosóficos no se pierden. Y ahora hay toda una investigación que surge desde las neurociencias que tratan de explicar las cualidades de lo humano. Y principalmente se van a toda la capacidad cerebral en cuanto a lo racional y el lenguaje. Pero esto, digamos, entra en una dinámica en función de lo social. Entonces, por eso decía que los principios filosóficos no se pierden, ¿sí? Principalmente tiene que ver con las capacidades racionales y de lenguaje que nos llevan a poder entrar en contacto con nosotros en una relación de empatía. Entonces, eso es lo que nos constituye como seres humanos. Y esto está, por supuesto, que como una forma de un crecimiento y un desarrollo espiritual. En cuanto a la filosofía se hablaba inclusive, sí, doctora. No, es que me está fallando la computadora y yo quería hacerle señas a Giselle para ver si me viene a ayudar. Sígale. ¿Y qué? Sí. A un desarrollo en cuanto a lo espiritual, es decir, que hay un refinamiento en el ser humano en cuanto más se acerca a esa empatía y comprensión por el otro. Y que lo que nos va a alejar definitivamente de esto son esas posibilidades de descarga de violencia hacia el otro, que finalmente se resume en ese deseo que puede surgir de decir, tú me molestas, tú me estorbas, tú no me gustas, voy y te mato. ¿Sí? Que no necesariamente se tiene que presentar en el pasaje al acto, pero sí tanto en una situación de ataques a partir del lenguaje, ¿sí? Como se da ahora en las redes sociales, que bueno, son mensajes de texto y situaciones, imágenes también que pueden ser muy agresivas, ¿sí? O simplemente esta posibilidad ahora de la cancelación, de poder eliminar al otro para no saber absolutamente nada de él. Bueno, pero hablando, digamos, de esta posibilidad de la eliminación del otro, dejando de cargarlo porque es un pesado, dejarlo de que nos deje de insultar, porque también el poderlo eliminar en las redes
tiene que ver con una defensa y una protección de aquel que es, digamos, agredido, de aquel que es difamado, de aquel que es degradado, ajá, y que bueno, hay una manera de protección y de defensa, pues te elimino de que tú estés en contacto conmigo. Sí, Sin embargo, creo que aunque esto puede tomarse también por el otro lado de la protección y de la defensa, no deja de ser una evacuación. sí, Es decir, no deja de tener la eliminación por defensa, no es distinta a la eliminación por agresión. ¿Sí? Tiene digamos, la misma conducta, el mismo peso. Lo que tendría que intervenir sería la palabra, porque es la que nos pone, en definitiva, en una relación humana. ¿Sí? La palabra tendría que ser discutido, tendría que pasar a formar parte, es la carnaza del perro. Es que ya llegó Gisela acá, entonces recogió una cosa muy rara, muy extraña, un objeto que viene, digamos, de Marte, y entonces para que ella no pensara que los marcianos llegaron ya, sí, yo le dije, es la carnaza del perro. Ujú. Entonces, sí, definitivamente tenemos que decir que la eliminación por defensa o la eliminación por agresión no deja de ser una evacuación en lugar de utilizar la palabra. Pero hay ocasiones en que también tenemos que ser claros. La violencia en las redes sociales en muchas ocasiones no permite el diálogo, no permite la posibilidad del ejercicio de la palabra. Y creo que es ahí donde las redes sociales permite la manifestación del inhumano, es decir, aquel que se degrada por el gusto de ser absolutamente violento contra el otro, hasta llegar a matar. ¿Sí? sí, Sabemos perfectamente que el nivel más elevado de la violencia humana contra el otro es darle muerte. Pero ya ven que también Macron no les da muerte, nada más dice que los va a joder. sí. Y tiene todo el poder del Estado. Esperemos que se arrepienta de haber dicho semejante atrocidad, porque es ir contra un grupo indefenso de sus ciudadanos, de los que están en función de que él los proteja, no de que él los persiga. Pero bueno, vean la hegemonía del poder, ¿no? Ujú. Muy bien, ¿y qué más nos anduvo usted investigando? Hay algo que yo escuché hoy por la mañana que creo que me parece que viene al caso porque escuchaba en las noticias que creo que desde ayer o antier, una mujer que es dueña de una heladería, son unos helados artesanales y es un local chiquitito en donde ella hizo este negocio emprendedor de hacer nieves artesanales y venderlas y bueno, ella elige los sabores y son sabores muchos muy mexicanos o inventa combinaciones y la heladería se empezó a hacer famosa en las redes sociales. La cuestión es que ella comentaba que en todo lo que ha ido pasando en la pandemia, decidió utilizar una aplicación para hacer las entregas del helado y la aplicación era esta aplicación Rap. Entonces, pues ella utilizaba esa aplicación para que le hicieran pedidos y entregar el helado y todo esto. Pero resulta que esta aplicación tomó como imagen a un sujeto que la verdad no sé si es reportero o es conductor. Lo que sé es que él se dedica a hablar mal del observador, a criticarlo y ha hecho una especie de noticiero en donde hace estas críticas muy ofensivas y muy degradatorias hacia López Obrador. Entonces, esta mujer de los helados tomó la decisión de ya no seguir su contrato con la aplicación porque ella no estaba de acuerdo en que hubieran tomado la imagen de este sujeto para representar a la aplicación. Entonces, hizo una publicación en que ella iba a dejar de estar en relación con la aplicación
porque no le parecía la ideología ni lo que este sujeto promovía como valores socialmente. Bueno, ella lo hizo público en las redes sociales y dijo que ya no iba a seguir usando la aplicación. Y lo que sucedió a partir de eso, porque da el nombre del sujeto con el que ella no está de acuerdo por los ataques que hace, dice, dado que él es la imagen de la aplicación, no la vamos a usar más, y lo publicó. A partir de esto, ella empezó a tener amenazas de muerte por todas las redes sociales. Y no era por medio de la aplicación, sino era toda la gente que es seguidora de este conductor, que tiene una simpatía por él, la atacaron. Entonces hoy apareció en el noticiero del radio por la mañana, hablando de esto y diciendo que la aplicación no era la que estaba promoviendo los ataques, sino que era toda la gente que simpatizaba con el locutor de este programa, y pues decidió publicar todos los mensajes de amenazas de muerte para detener la situación y pues que pudiera intervenir ya la ley para que no estuviera ella en un riesgo, ¿no? Porque fue inmediato un mensaje tras otro de amenazas de muerte hacia ella. Entonces, bueno, nada más la interrumpo. Si esta fue, digamos, la respuesta de los que están a favor de este sujeto, podemos darnos cuenta qué tipo de gente lo sigue. Sí, exacto. ¿Qué tipo de gente está de acuerdo con un insulto permanente a la figura del señor presidente, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, no fueron cualquier amenaza, sino era una amenaza de muerte. O sea que son asesinos en potencia. Sí. ¿Y qué más? ¿Y entonces? Y bueno, ella ya hizo la denuncia para que intervenga la ley, porque sí son situaciones en donde la policía cibernética que ya existe toma cartas en el asunto. Entonces, pues ella hablaba de que estaba muy sorprendida de esta respuesta cuando en su mensaje no fue ni atacarlo ni nada, sino ella dijo simplemente, yo no comparto la ideología que promueve este sujeto, entonces no voy a usar la aplicación por eso, ¿sí? Si la aplicación tomó la decisión de que él iba a hacer la imagen, yo no estoy de acuerdo, voy a utilizar otra aplicación, y fue lo que ella declaró. Claro, pero aquí también, digamos, hay que ver la responsabilidad de haber publicado ella su decisión. A mí me parece que si sabemos la virulencia, los riesgos de subir opiniones personales, tenemos que ser muy conscientes de la respuesta viral que puede venir, digamos, en contra. Entonces ella tiene una responsabilidad de haber publicado una decisión que pudo haber hecho en absoluta discreción y silencio. Claro. Si lo publica, no podemos negar que hay una intención también de parte de ella, ¿sí? De decir muy libremente, muy suavemente, muy dulcemente, como no estoy de acuerdo que mis helados se anuncien en un sujeto que denigra al presidente, voy a salirme de ahí. Ahí hay una intención al publicarlo. Sí. Está definitivamente diciendo que ese sujeto se merece ser despreciado, se merece ser cancelado. Entonces, esa era la intención no dicha. Sí, claro. Pero sí llevada a cabo en el momento en que, ¿por qué no lo hizo? ¿Sí? En silencio y no utilizando las redes. Uno tiene que tener una responsabilidad muy clara cuando se usan las redes. Sí. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de publicar algo con lo que yo no estoy de acuerdo? ¿Y de qué manera lo publico? Entonces, no estoy de acuerdo con que inmediatamente sean amenazas de muerte, pues esos son asesinos en potencia, ¿no? ¿Sí? Sino que es imposible engañar ya a los otros de que ella de muy buena voluntad y desde una posición ética, ¿sí? Ella estaba publicando que debido a que este sujeto
insulta, degrada al señor presidente, ella ya no iba a estar ahí. ¿Qué está diciendo? Sí, sí, sí. Si lo publica, está diciendo algo para causar una reacción en todos los que escuchen en ese momento su decisión. Ese es el peligro de las redes sociales. Ese. Y que de hecho, doctora, la causó, sí causó reacción, porque en días pasados yo también escuché en noticias el que lo que esta mujer había dicho tuvo eco también favorablemente, es decir, empezaron a manifestarse personas en favor de lo que ella decía. Y entonces también hubo los señalamientos en el sentido de que sí, ¿cómo era posible que esta aplicación hubiera tomado a este sujeto como su imagen? También en el sentido reprobatorio hacia este hombre, hacia este sujeto. Ajá. Pero también sabemos, digamos, que el respaldo para que estos sujetos en algún momento hagan que una aplicación tenga muchos adeptos, puede ser insultar al presidente, ¿no? Sí. Sí. No podemos negar que López Obrador nos ha enseñado, tienen derecho. Están dentro de su derecho, están dentro de su libertad. Entonces, pues, háganlo. Ahora, creo que dentro de los derechos tenemos que conversar algo que verdaderamente a mí me hizo temblar hoy por la mañana, cuando un colega me comunicó que los abogados, un grupo de abogados australianos, están queriendo llevar al derecho que el incesto no sea una prohibición. Es escalofriante. Sí. Sí. Porque lo que no se toma en consideración es el sufrimiento del niño. El impacto traumático, de erotizar su cuerpo por parte de su padre o de su madre o de su abuela o su abuelo o de los primos o de quien sea, el incestuoso, de utilizar el cuerpo del niño para un juego erótico, para una erotización para la cual él, respondiendo, no sabe a qué está respondiendo. Y no por inocencia, sino simplemente porque la manifestación erótica en los niños si es intensa, es traumática. Claro. Si en los adultos, a ver qué digan los hombres, cuando a una mujer se les abalanza y los agarra y los besuquea y les dice yo quiero contigo, a ver qué sienten. Usted dígalo, doctor Gerard. Se siente uno rebasado inmediatamente, doctora. Frente a esa manifestación, cuando se da así de explícita y abierta de una mujer para con uno definitivamente no sabe qué hacer, se siente rebasado. Y ahí donde popularmente se piensa que estaría la respuesta con todo fervor y fuerza del hombre para responder a esa intención de la fémina. Y digo, la respuesta tal cual en el hombre puesta de manifiesto en una erección y con toda la fuerza para estar al servicio de la demanda de esa mujer, opera exactamente lo contrario. Exactamente lo Yo contrario. ahorita que lo digo, seguro que va a haber hombres que digan, ay, no, yo sí, qué rico. Lo cual no es cierto. No, no es cierto. No, Pero ahorita sí cómo se distorsiona la verdad, digamos, de lo que es traumático. Sí. Porque habrá ahorita hombres que digan, ah, yo sí. Nada más por el gusto de ir en contra. Sin medir que su oposición abre las puertas para el cinismo en relación a que no se toma en cuenta el sufrimiento para el niño. Totalmente. Y bueno, en esta noticia que le decía la doctora de estos abogados australianos, se ponía la condición de que fuera consensuado, lo cual nos remite nuevamente, como
lo hemos venido hablando al respecto del decir del niño, en dónde se va a colocar el decir del niño, porque van a tomar como consensuado, como una manera de consenso de parte del niño, el que el niño pueda decir me quiero casar con mi mamá, que es un decir muy natural en un niño, o en una niñita, me quiero casar con mi papá. Sí, Y entonces se va a tomar ese decir como legítimo, como ya se le va a dar un peso legal para las vías hacia el acto erótico sin consecuencias legales, sin ninguna protección para los niños al respecto de lo que en esto va a derivar. Además, que va a tener el peso de tú lo dijiste, tú lo demandaste. Entonces, cuando se le devuelve el peso de eso al niño en un acto, en una realización así inmediata, el trauma es tremendo. es enloquecedor, definitivamente. Porque cuando el niño puede decir, yo me voy a casar con mi mamá, que es alrededor de los 3 años, él no está entendiendo qué carajos quiere decir eso. Pero sí está manifestando que hay indudablemente una situación erótica jugada en la relación de él con su madre. Claro. Pero no es para él consciente, la manifiesta, pero no tiene la dimensión de lo que significa para un adulto. Claro, Entonces, como dice nuestra colega, ¿no? sí, y creo que hay un nivel también en cuanto a lo catastrófico de que el incesto ya no esté prohibido, en cuanto que también era esto en relación a la conservación de la especie, porque el incesto produce una degeneración genética que lleva siempre a la muerte. Sí. Entonces, la prohibición del incesto estaba también en un ordenamiento de poder llevar a la conservación de los seres humanos. Bueno, ahora tenemos, digamos, la amenaza de que ya no son decisiones por conflicto, por sufrimiento, sino que ahora es el derecho el que respalda atrocidades de esta índole. Claro. Y en esto que señala la doctora Valeria, pues es el derecho de la mano de la ciencia, porque la ciencia es la que le ha hecho sentir, le ha otorgado al ser humano la omnipotencia de todo se puede, todo es posible. Es decir, si tu preocupación era la degeneración genética de tus genes al juntarse con la misma línea consanguínea, bueno, pues ya tienes la posibilidad de gestar a un nuevo ser humano que venga sin defectos. Ajá. Entonces, ¿Ahora qué? Ajá. ¿Cuál es el sentido de la prohibición? Exacto. Bueno, lo psíquico, señores. Claro. Sí, porque la ciencia parte de considerar, la ciencia y el derecho parten de considerar la prohibición como una cuestión de índole moral y sociocultural. Y ahorita que con lo que usted dice, doctora, es no tomar en consideración la prohibición como un elemento propio de lo psíquico. Vaya, no es que haya venido la moral a decir de la prohibición, no, es que es algo propio en la dinámica psíquica que surge en la madre, que surge en el pequeño, decir no, el poner un límite, decir esto no, y esa finura en el operar cotidiano de la dinámica psíquica es lo que no se toma en consideración cuando se intenta hacer valer por encima de lo psíquico, a rajatabla, ciencia y derecho. Ajá. Doctora, colegas, denme oportunidad de rápidamente compartir los mensajes que hemos recibido. Primero se comunicó con nosotros María Ana Lisset Martínez, que nos dijo, buenos días, mis queridos doctores. Nuestro compañero del Centro de Investigación, Óscar Hernández, nos dijo, hola doctoras, buenos días. También ya se pone en contacto con nosotros, se hace sentir en este año, Alma Flowers, que nos dice,
Feliz año 2022, un abrazo con mucho cariño. ¿Cómo los he extrañado? Les mando besos. Qué linda, muchas gracias. Y también se comunica con nosotros Jacqueline Serafín, que nos dice, muy feliz año 2022, queridísimos doctores. Muchas gracias. Son todos los mensajes que hemos recibido hasta ahora. Bueno, pues tenemos todavía, digamos, un punto a tratar. ¿Cuál era, mi querida Vale? Pues era en relación al héroe y un poco también en relación a lo que Freud habla del héroe y las características que hacen a un héroe. A mí lo que me llamó la atención es que Freud habla del héroe como aquel que puede pasar de la psicología de las masas, que principalmente ahí nos habla de la horda primordial, a la psicología individual. Y hace una relación del héroe como aquel que se va a imponer a la ley del padre, que lo va a retar, que lo va a confrontar y va a hacer un camino en relación a eso, pero que al final va a tomar el héroe el lugar del padre. Entonces, ¿sí? No, sí. Ok. Entonces, lo que Freud va poniendo de por medio en este camino que va a emprender el héroe es un narcisismo y cómo va a ser dirigido por su yo en esa aspiración a tomar el lugar del padre. Entonces, lo estuve pensando desde la mañana que usted me decía que los héroes generalmente son tontos. Entonces, pues a mí me hizo sentido porque si es un sujeto que va motivado por su propio narcisismo y por el yo, pues definitivamente, hablando de que el yo constantemente hace una función de desconocimiento, entonces me hizo mucho sentido que sea tonto. E inmediatamente lo llevé a los superhéroes que nos cuentan estas historias como Spider-Man o Batman y todo eso. Y entonces lo pensé y dije, bueno, sí son tontos, ¿sí? En todas las historias de Spider-Man siempre le pasa una tragedia porque cuando tiene que atrapar al ladrón y meterlo a la cárcel o matarlo, porque esa es la decisión, lo deja ir, lo deja libre y después este ladrón mata al tío o a la tía, porque dependiendo de la historia es un tío o una tía, ¿sí? Y eso le produce un sentimiento de culpa porque no lleva al ladrón a la justicia y la consecuencia es que maten a su tío, ¿no? Y lo pensaba también en el caso de Batman, que la tragedia que le ocurre es que asesinan a sus padres, pero como lo ilustran en la película es que salen del cine en la noche y van y se meten al peor callejón que pueden elegir, que está solo, oscuro, y justamente ahí es donde le sale el ladrón y los mata. Entonces, realmente, si se supone que el héroe tendría que tener alguna inteligencia o una posibilidad extraordinaria, ahí nos los pintan como tontos. Sí, realmente sí. Pero digamos, no podemos negar que existe la satisfacción de omnipotencia en el caso, digamos, de poder llegar a hacer actos que transformen para el narciso su propia realidad, ¿no? Claro. Y en ese sentido hay una exacerbación en el heroísmo de llevar a cabo eventos extraordinarios que generalmente lo llevarán siempre a la muerte. Sí, y que precisamente en esta omnipotencia es lo que permite la identificación casi que inmediata de aquel que funge el papel de espectador. Ah, claro. Y eso es algo que Freud toca en relación al papel de los héroes en el drama. Y cómo el vivir, por ejemplo, en una obra de teatro, el camino del héroe, en donde le sucede la tragedia y después va a salir adelante y va a salir triunfante,
eso permite que el que está como espectador pueda tener una vivencia afectiva e inmediata por medio de la identificación con el héroe. Claro. Entonces es como podemos ser movidos afectivamente, ¿sí? Ante estas posibilidades heroicas omnipotentes, ¿no? He ahí la importancia, digamos, de no caer precisamente en una identificación que nos llevaría, sin darnos cuenta, a la muerte. Entonces, digámoslo claro, los actos de heroísmo son actos narcisistas que concluyen para el sujeto en un acto omnipotente que lo llevará a la muerte. Y que justamente veía, bueno, que en El Señor de los Anillos, que fue pues lo que usted nos trajo el lunes, no hay ningún héroe. No, es por... Dígalo, dígalo. Todos los personajes tienen una lucha siempre interna, conflictiva, con aquella labor que tienen que desempeñar. Eso por un lado. Y por el otro lado, siempre son movidos por algo de valor, ¿sí? Que pueden ser los seres que aman, que es por los que están luchando, que puede ser un valor como la bondad o el amor o la verdad, ¿sí? Pero no entran en esa situación del héroe, que es una situación plenamente narcisista, sino que aquí está en relación con los otros. Y el motivo tiene que ver con lo que los otros representan para mí. Claro. ¿Sí? Entonces, pues era lo que estuvo usted tocando el lunes en relación a cómo este personaje de Sam, que es el que está todo el tiempo sosteniendo a Frodo, que es el que lleva el anillo, es verdaderamente el que se encarga de no dejarlo caer, porque constantemente Frodo está en... ¿Sí? ¿Sí? Ese es el amor, precisamente es el amor. Sí, y que además va haciendo en cada parte del recorrido que hacen sacrificios por él. Claro. Inclusive cuando toman la decisión de distraer el ojo al ojo, Sí. van todos estos, pues no héroes, pero sí sujetos pensantes que como estrategia tienen que ir a retar a los orcos, bueno, más bien al ojo, tienen que irlo a retar para que gire toda su atención al reto que van a presentar todo el conjunto de ejército que componen con sus dirigentes, para que Frodo pueda llegar sin ser visto ni descubierto por el ojo que lo destruiría inmediatamente. Bueno, ese no es un acto heroico. No. Esa es una estrategia. Sí. Y saben que no, porque en la reflexión, cuando el rey lo propone, le dicen, bueno, pero nosotros no podemos con los orcos. ¿No? Pero nos permitirá distraer de la observación a ¿cómo se llama el personaje del mal? Sauron. ¿Cómo? Es Sauron. Ajá, a Sauron. Bueno. Y eso le dará oportunidad a Frodo de poder ir a destruir el anillo. Y es lo que hacen. Es un acto estratégico. Como también, digamos, cuando se meten a la caverna esta donde están los muertos, y el rey les propone que reivindiquen su traición, luchando ahora nuevamente y cumpliendo de esa manera su promesa, ¿no? Sí. Bueno, mucho lo hace López Obrador. Va y les propone a sus adversarios
que simple y sencillamente le bajen un poquito, no tanto, pero que le bajen un poquito, que se den la oportunidad de pensar amorosamente. Ujú. Y todo esto, doctora, me hace pensar justo en, no recuerdo cómo está dicho por Freud, pero está dicho algo al respecto de la importancia que tiene la creación de pensamiento con respecto a las vías que tomará el conflicto psíquico. Híjole, bravo. Entonces, lo vemos demostrado, bueno, lo vemos en este comentario al respecto de la película del Señor de los Anillos, lo Ajá. vemos en la política actual, en donde, digamos que la resolución del conflicto no será la vía motriz de la ejecución de la violencia. No, Es más, en el caso del Señor de los Anillos, se puede identificar la desventaja que hay con respecto a la fuerza. Es decir, hay la vivencia al respecto de una limitación por la cual no se podría resolver el conflicto. Pero es la creación de pensamiento, es decir, la creación de una estrategia eso es. la que le da al sujeto vías para el conflicto, pero para el conflicto psíquico. Bueno, yo lo llevo a la situación del conflicto psíquico, en tanto que así está dicho por Freud, y en tanto que lo psíquico es, digamos, lo que nos lleva a producir a estas producciones como El Señor de los Anillos, a la producción de la política, a la producción de todo nuestro universo de pensamiento. Y que sobre todo, digamos, se ha demostrado con el reto que estableció, la guerra que estableció este señor presidente en contra del narcotráfico, y que lo único que hubo fue muerte, 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 y la entrada de armamento como un gran negocio para los Estados Unidos. Y no se solucionaba nada. Nada. Era andarse matando los unos a los otros sin ninguna solución de nada. Porque era una guerra a nivel, digamos, de tú tienes más o yo tengo menos. ¿Sí? Y pues el narco tenía siempre más. Y que eso, perdón, es una visión primaria que opera psíquicamente en nosotros. Es una visión, podemos pensar, de un narcisismo primario desde el cual operamos y que ha sido muy bien explotado políticamente, porque es desde ahí el empuje que muchas veces hubo al respecto de apoyar que la violencia podía acallarse con más violencia. No, claro, imposible. Y aunque vimos la masacre que se desató a partir de la guerra contra el narcotráfico, no dejábamos de escuchar cómo habían estados, municipios, algún pueblo por ahí que decidía linchar a los ladrones que habían entrado a mermar la armonía de ese pueblo. Sí, que tomar, digamos, la ley por la mano del pueblo. Por la mano del pueblo es ya el desorden, el caos. Ya no hay gobierno. Entonces hay algo aquí muy importante que la doctora Valeria mencionó de pasada, pero que entra a formar parte, por lo que estamos diciendo, de ese lugar del padre. Lo mencionó al respecto de que el héroe narcisísticamente, pero eso no me acuerdo, si tenía como finalidad ocupar el lugar del padre, ¿era así? Sí, superarlo, retarlo y confrontarlo. Y finalmente ocupar el lugar del padre. Así es. Ok. Pero también creo que queda para elaborar
es el lugar del padre, digamos, en cuanto a lo que se requiere psíquicamente para darle soporte a aquello que nombramos o que llamamos lugar del padre. Sí, bueno, es el lugar de la ley. Claro. Es el representante de una ley que va a prohibir. Entonces, cuando se trata de que por medios legales se quite la prohibición al incesto, pues imagínense nada más la que se va a armar. Va a haber niños con una situación de violencia vivida, porque el padre, la madre, los primos, los hermanos, el tío, todos están autorizados a abusar de todo. O que definitivamente, si no es propiamente en esa línea, entonces los hermanos que se enamoran entre ellos podrán llevar a cabo relaciones sexuales. Y está, digamos, pues tiene que haber una prohibición de que lo lleven a cabo siempre y cuando no tengan familia. Porque la consanguineidad hará, digamos, producción de deformaciones. Sí. Entonces, ¿cómo hay una ley de la naturaleza que también, digamos, prevé que la especie no se aniquile? Claro, que creo que esto se vio en toda esa época en que hubo reyes y que se casaban entre primos, hermanos, y precisamente llevó al descubrimiento de la hemofilia, por ejemplo, que era esa posibilidad de que no hay una cauterización y la persona se puede desangrar, y que creo que fue la enfermedad que mayormente se manifestó por esta degradación genética que se da en la combinación genética de los mismos genes. ¿Sí? Es decir, la naturaleza se la come. Sí. De alguna manera no es conveniente la consanguineidad para reproducir seres humanos. Sí. Sí, Germán. Solo quería comentar, doctora, porque estaba revisando la cuestión de los mensajes, nada más, y que no hemos recibido, no, sí, perdón, que tenemos un mensaje que acaba de entrar de nuestro radioescucha David BM, que nos dice: entonces el característico acto de los niños héroes, dicho esto entre comillas, niños héroes, fue más bien impulsado por su narcisismo que por la patria per se. Bueno, en primer lugar, Los Niños Héroes es una creación fantástica, sí, de la historia de México. No fue así. Entonces, para no meternos, digamos, ahorita en una respuesta falsa que le daríamos, ¿sí? Lo invitamos a que investigue que esto de los niños héroes y el monumento a los niños héroes y todo esto, pues es una creación política que se ha hecho cuando en realidad fueron incapaces de defender el castillo, ¿no? Precisamente porque eran niños. Entonces, para cubrir pues, la incongruencia y el atropellamiento de hacer militares a los niños, de militarizar a los niños y luego mandarlos a enfrentar un ejército capaz, pues los convirtieron en héroes. Y lo terrible es que existe el monumento y es muy aparatoso el monumento de los niños héroes y se ponen coronas y se festejan. Y hay toda una colonia, en la colonia Condesa hay todas las calles con los nombres de los niños héroes, pues para que no nos olvidemos, ¿no? En caso de que choquemos por ahí, por esas calles, pues choqué Vicente Suárez con, a ver, otro nombre.
Juan Agustín Escutia. Melgar. Juan Escutia y Vicente Suárez y Vicente Juárez. Ok, bueno. No, es decir, no fue así. No es realmente. Y esto de que se envolvieron en la bandera y se tiró y todo eso es falso. Definitivamente nunca se creó una historia así, pero sí fue una leyenda para cubrir la infamia, la injusticia de militarizar a niños que ni siquiera sabían cómo carajos defenderse o disparar una pistola o un rifle o lo que tuvieran ahí a la mano. Pero bueno, es mejor que él lo investigue. Ujú. Es esa la última colaboración que tenemos, doctora, de parte de nuestro querido público Radio Escucha. Y pues bueno, estamos ya a minutos del término de la emisión del día de hoy. Bueno, creo que podemos ir cerrando y podemos ir diciendo que definitivamente el héroe es un sujeto que hay que estudiar detenidamente. ¿En qué? En que puede ser también una forma de suicidio. Sí. Puede ser la forma en que el ser humano toma la decisión de ya no soportar más la vida y dice, es el momento en que puedo quitarme la vida, pero haciendo algún acto heroico. Por lo menos ahí vemos también el ejercicio del narcisismo, por lo menos para que me recuerden como héroe y no como un estúpido suicida, ¿no? Claro. ¿Sí? Pero creo que esto nos llevaría a profundizar mejor y más profundamente en relación a ese, digamos, develamiento que Freud hace de estas manifestaciones del narcisismo, que son inclusive causa de guerras. Sí. ¿Sí? Independientemente de que se quiere tener todo el poder, y eso es lo que en el Señor de los Anillos se propone, digamos, el mal quiere tener todo el poder sobre la tierra. Y el amor o el bien no lo quiere permitir. Pero no busca tener todo el poder sobre la tierra. Esa es la diferencia radical entre el amor y el mal. El mal busca el poder absoluto sobre la tierra, que han subyugado pueblos de una manera atroz, verdaderamente de una forma devastadora, en donde pasan por encima de todos los valores de un pueblo, ¿no? Uh-huh. Muy bien, pues yo creo que tenemos que seguir ahondando en el conocimiento en nuestra vida cotidiana de cuán narcisistas podemos ser, ajá, ocultándonos a nosotros mismos la ambición de poder por encima de lo que sea. Y es que, bueno, también el todopoderoso, pues es un miedoso. Porque ¿de qué se cubre? Pues se cubre del poder del otro. Entonces, si yo tengo todo el poder sobre todos, de alguna manera me hago la ilusión de que nadie me va a venir a matar. Claro. Sí. Uh-huh. Porque lo que está en juego también es la amenaza de muerte que el otro me representa. Claro. Si yo no amo al otro, el otro no me puede amar a mí. Entonces yo estoy cierto de que el otro no me ama. Por lo pronto, si el otro no me ama, no puede desearme ningún bien. Entonces lo aniquilo antes de que su no amor hacia mí pueda tener éxito en que me dañe. Es decir, estas situaciones se dan pues, aquí en la esquina de mi casa, cuando las señoras quieren pasar una primero y la otra primero también. Yo quiero pasar primero, pues yo también quiero pasar primero. Y se desgreñan ahí, Sí. salen y se golpean. Y golpean el coche y se insultan. Y bueno, yo he visto escenas de unos niveles de violencia que yo digo, híjole, qué barbaridad. En 5 minutos se golpearon, se arañaron, se desgreñaron, se tuvieron que subir a sus coches porque vino la patrulla y las ordenó. Uh-huh. Algún vecino generoso
Le habló a la patrulla y llegó pronto y entonces las puso en paz, las subió a cada una en su coche. Y no me las voy a llevar detenidas porque las dos se dieron bien y las dos están sangrando, entonces ya váyanse. Pero se atacaron brutalmente con esas sus uñas postizas, híjole, se arañaron bien feo. Sí, yo salí pensando que pudiera haber, digamos, heridos y que había que auxiliarlos. No, no, y dije, ay, nana, no, yo no me puedo meter porque me van a morder y a arañar y a patear y bueno, no, no, para nada. Pero estaban incontenibles. Y en ese entonces todavía no estaba la caseta del policía. Ujú. Era vía libre para el trancazo. Sí. Y es que sí, se empezaron a insultar y pues que tú y una de ellas se bajó y golpeó el coche de la otra. Ay, qué horror. La otra se bajó y en lugar de pegarle al coche de la otra, le pegó le pegó a ella. Ay, no, Fue directo al grano. 3 segundos se dieron, pero verdaderamente y de veras las dos estaban arañadas y ensangrentadas y una tenía cabello en la mano de la otra y Horror. le arrancó cabello. Oigan, les comunico un último mensaje que recibimos de parte de nuestro compañero Óscar Hernández y que nos dice: me hacen pensar sobre el empuje de este tiempo en el campo del derecho y de la ciencia. En Estados Unidos, esta semana se realizó el primer trasplante de corazón de un cerdo modificado genéticamente a un ser humano. Y ante cualquier pregunta sobre la intervención quirúrgica, ponen como excusa el derecho a la vida de las personas que mueren por no tener acceso a algún órgano. ¿Y entonces qué están utilizando lo de los cerdos? Ajá. Sí. Pero justo dice no tener acceso a algún órgano, aparte del que ya tienen. Porque si hay acceso a un órgano, es al que tenemos en el cuerpo, pues es el primer órgano que nos acabamos. Y en algún programa ya fue muy clara la doctora Heiser cuando en una visión moral, o más bien desbaratando una visión moral, nos llevaba a concebir que justamente es la satisfacción erótica que se tiene en el cuerpo. Para eso sirve el cuerpo. Vaya, uno se sirve del cuerpo, no que sirva para eso, sino uno se sirve del cuerpo para la satisfacción erótica. Y lo mencionó también con respecto a hablar de lo que hasta dónde podía llegar la madre en cuanto a prolongar la erotización ya no solo en el cuerpo propio, sino es el cuerpo del otro el que tomo también para mi disfrute erótico. Pues sí, porque hay muchas madres que dicen, mi hijo, el corazón de mi hijo está viviendo en el otro. Ajá. El riñón o los riñones de mi hijo están viviendo en el otro. ¡Oh, gran maravilla! Bueno, hay que reflexionar también lo que representa el Sí. desbaratar, descuartizar y vender los órganos de un ser querido. Pues que ahí no hay, digamos, algo que hay que reflexionar. Claro. Sí, sí, justo el día que yo vi la noticia, lo que yo inmediatamente pensé es, ¿cómo viviría yo sabiendo que tengo el corazón de un puerco? Y eso me hizo impactante, es decir, ¿qué va a pasar con esa persona que sabe que le pusieron el corazón de un puerco, ¿no? No, y que además no están garantizando una, digamos, vida verdaderamente saludable. Todos aquellos que tienen, digamos, un órgano para sustituir el que ya no sirve de ellos, tienen una vida atroz por todos los medicamentos que tienen que tomar para mantener que su sistema inmune no ataque
al órgano y que no les pertenece. Sí, justamente en esta prueba que hicieron, sí, con esta prueba que hicieron del corazón del puerco, estaba en veremos que la persona soportara el trasplante y pues iba a estar sometido a una cantidad de medicamentos para que no surgiera el rechazo, y bueno, evidentemente la muerte. No, y sobre todo Pero hay algo... de un animal como el cerdo, el sistema, digamos, de rechazo va a ser más feroz que viniendo, digamos, de un ser humano, ¿no? Pero yo lo que no concibo es cómo pueden descuartizar el cuerpo de un ser amado y vender sus partes. Sí. Bueno, ese es el chiste del salvajismo y de la atrocidad que propone la ciencia. Muy bien, pues vámonos. Muy bien, doctora, vámonos. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.